Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Buen Librero en Cuarentena. El día de hoy con un invitado muy especial, lo quería entrevistar hace muchísimo tiempo, porque creo que si existe la definición perfecta de multitasking, ese es Jesús Alzamora. Jesús, bienvenido al Buen Librero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va tratando estos días de aislamiento, de cuarentena? ¿Qué has estado leyendo en estos últimos días? Bueno, vi que justamente cuando por ahí arrancó la cuarentena iniciaste esta iniciativa de este programa que hablaba justamente de libros, que estaba bastante bueno, en verdad. O sea, ¿cómo te han tratado las lecturas en este tiempo? Soy de leer muchos libros a la vez. Ahorita en mi mesa de noche, por ejemplo, tengo este libro de acá, que es la biografía de Michael Jordan, que está en inglés. He aprendido a leer libros en inglés, que si bien no es algo que disfrute tanto como en castellano, hay libros que no encuentras en inglés y los lees. Últimamente estoy muy pegado con las biografías. Estuve hojeando la de Michael Jordan y estaba hojeando también la de Mike Tyson. Me interesa mucho la vida de estos deportistas exagerados, radicales, sobre todo la de Mike Tyson, ¿no? Que estuvo preso, que tuvo denuncias por violación, que volvió a ser campeón mundial, que tenía una ausencia paterna. Esas historias exageradas me suelen gustar bastante. Entiendo. ¿Cuál es tu relación con la lectura y con la escritura, ¿no? Porque yo te comentaba justamente cuando te pedía la entrevista, yo había leído Pelota de Recreo, que es un cuento que disfruté muchísimo. Te cuento un Gracias. poco la historia. Yo estaba en el taller de Jorge Eslava y él me invitó a participar en algún momento de la revista Un Vicio Absurdo. Y dentro de los textos que estábamos leyendo, leí el tuyo, que era justamente Pelota de Recreo. Me encantó. Luego entendí que se había convertido ya en un libro independiente, ¿no? Que había escapado de esa antología que se llamaba La Mala Nota, me acuerdo, ¿no? Y me gustó muchísimo, ¿no? Entonces quería saber un poco cómo continuó tu carrera como escritor por ese lado, porque luego vi que también publicaste Carne de Presidio, pero de ahí como Sí, que no es que has publicado más. bueno, me has hecho acordar. Yo tuve el mismo recorrido que has tenido tú. Yo trabajé con Jorge también en Un Vicio Absurdo en la revista. Poco tiempo, escribía, editaba algunos textos. Era realmente algo con lo que yo sentía que estaba demasiado preparado, pero él me motivó a meterme en la literatura de una manera muy interesante. Ya no tengo mucha relación con él, la verdad, pero le guardo mucho cariño a ese momento. Y este cuento fue lo primero que yo escribí como cuento, pero no estaba muy seguro si estaba bien o no. Y tuvo muy buena acogida en los Juegos Florales, ganó una mención honrosa. Y ahí dije en mi cabeza, de repente yo sí puedo escribir y no estoy haciéndolo tan mal, ¿no? Eh, y luego empecé a leer muchísimo porque creo firmemente que el mejor escritor o el mejor escritor que pueda ser depende del mejor lector que pueda ser también. Entonces empecé a leer mucho y a raíz de ahí empecé a escribir. Lo primero que publico, si bien no es lo primero que escribo, lo primero que escribo, como bien dices, es Pelota de Recreo, pero lo primero que publico es Carne de Presidio. Yo le Ah, llevo ok. a mi editor de Estruendo Mudo, el buen Álvaro Lazo, en esa época, muchos cuentos. Y él me dice, el último cuento me ha gustado mucho, que era un cuento sobre boxeo, pero me dice, creo que da para hacerlo novela, una novela corta. Alárgalo un poco y regresa en un mes. Entonces yo me encierro, lo escribo, lo alargo, yo te diría un 40%, y termina una novela como de 80, 90 caras, una novelita corta, pero con la cual yo estoy muy a gusto y de hecho la he releído hace no mucho tiempo y me ha vuelto a sentir, porque tú sabes que a veces pasa que uno ve un trabajo suyo, ya sea literatura, actuación, conducción, incluso lo que sea, después de muchos años y dice, ¿cómo he podido hacer eso? ¿Qué tan malo era? ¿Cómo no sé esta técnica? Y con Carne de Presidio, felizmente no me pasó. La verdad que lo leí después de mucho tiempo y dije, eso está bien. O sea, no sé si será brillante o no, pero está bien. Me enorgullece haber escrito este libro. Luego vino Pelota de Recreo, una colección de cuentos, y finalmente Diario de un Mago, ¿no? Que fue lo último que escribí. ¿Eres mucho de releer tus textos y ver si es que con el tiempo te siguen gustando? No tanto, pero como los tengo ahí en la biblioteca y de vez en cuando les meto una ojeada, sí puedo dar una releída como para, no tanto como afán crítico a ver si me siguen gustando, pero sí con afán de ver por dónde iba mi prosa. Yo creo que la prosa de un escritor está en constante movimiento y está en constante cambio. Creo que tiene que ver con cómo lo está afectando sus lecturas, cómo lo está afectando su vida, sobre todo cuando tiene una vida por ahí ajetreada. El escritor Guide, francés, decía que con buenos sentimientos se hace mala literatura. Entonces, por ahí, cuando tienes sentimientos encontrados, desamores, algún problema familiar, te surgen muchas ideas y mucho afán de escribir. Entonces, en ese momento, por ahí que a mí me han salido cosas
que después he leído con el tiempo y he dicho, ah, man, ya esto lo escribí estando en este momento de mi vida y por eso tiene tanto nervio, ¿no? Por ahí también pasa que dices, esto lo escribí estando muy bien y no bastó la imaginación, sino que le faltó algo más de carne. Entonces, leo sobre todo como para comparar un poco el nivel de prosa o para recordar los momentos en los que estaba pasando cuando desarrollé aquel texto, pero no tanto como para ver si es que me gusta o no. Eso me pasó una vez con Carne de Presidio y me sentí cómodo, me pasó también con Diario Humado y con Pelota de Recreo y en general creo que estoy bastante satisfecho con los textos que he escrito. ¿Tienes la intención de seguir escribiendo, de seguir produciendo en los próximos años, meses? Sí, me encantaría volver a escribir una novela. La verdad que me falta rigor y disciplina, que es algo que los escritores profesionales tienen y que el cual yo carezco porque a veces hacer multitasking no te permite estar tan concentrado en una sola cosa, ¿no? Entonces ahora, además yo tengo un hijo, tengo una familia, vivo en un departamento donde es complicado conseguir un espacio. De hecho, justo ahora estaba planeando la posibilidad de construirme arribita donde yo vivo un pequeño escritorio, una especie de una buhardilla, así, ¿no? Como hubiera dicho Ribeiro, para estar un poco aislado y poder crear algunas cosas, ¿no? Entonces espero que se pueda dar, porque creo que las condiciones ayudan también a que una persona pueda escribir, y tal vez ahorita en este momento, bueno, por la actualidad yo no las tengo, ¿no? En una de las entrevistas que le hacías justamente tú a Renato Cisneros, mencionabas que tú estabas muy en contra de esta frase de que el que mucho abarca, poco aprieta. Eh, ¿Podrías explicarnos un poquito el sentido de la frase y cómo lo has aplicado tú al tema de haber sido tan multitasking? Sí, creo que la frase viene de esta idea de que uno tiene que dedicarse a una sola cosa para ser bueno. Y yo creo que en estos tiempos, es una frase que yo ya utilizaba desde el 2009 como una especie de lema de vida, creo que una cosa no tiene que ser excluyente de otra. O sea, creo que se ha malentendido esa frase. Creo que uno debe meter las narices y curiosear en cuanto más espacio pueda, porque creo que es más inteligente saber poco de muchas cosas que solamente saber mucho de una sola. Creo que es una manera que te pueda, a menos que seas un especialista, o no sé, o sea, obviamente un ingeniero, una persona que tenga que dedicarse a algo para ejercer su carrera, está bien que se dedique a ella, pero yo creo que podemos hacer muchas cosas y eso nos puede formar un bagaje cultural muy interesante para luego crear en otros medios, ya sea como actor o como escritor. Entonces, a mí siempre se me decía eso, creo que se me acusaba como que yo lo usara como un marketing, y la verdad que no, yo creo que viene de mi condición de hijo único, de una persona que necesitaba distraerse, que necesitaba estar entretenido, que le corría el aburrimiento, y por eso empecé a hacer muchas cosas. Mi primera novela era mezclando el box con la literatura. Mi primera chamba de actuación fue hacer magia con actuación, y así sucesivamente, ¿no? Meto el deporte también, entonces creo que es válido mezclar y creo que de eso se constituyen grandes cosas. Hay lecturas que forman incluso, bueno, a ver, yo si te digo, ¿qué lecturas te han formado como comunicador? Te podría decir, todas han aportado especialmente a mi formación como tal. Pero si yo te preguntara a ti cuáles te han formado o cuáles te han ayudado más a tu carrera, quizás como actor, ¿cuáles me mencionarías? Leí cuando estaba en el taller de actuación de Roberto Ángeles el libro de Stanislavski sobre la naturalidad y el realismo, en fin, psicológico, y me gustó mucho. Pero creo que, un poco como lo dijiste al inicio de la pregunta, los grandes libros te enseñan de una manera que no es tan técnica, no es tan inmediata, pero que uno sencillamente ya incorpora a su ser, ¿no? Yo tengo libros de Ribeiro, de Vargas Llosa, que siento que determinan de alguna manera mi manera de pensar, mi manera de actuar. Prosas apátridas, La palabra del mudo, no sé, Los cuadernos de Don Rigoberto, libros por ahí no tan conocidos de Vargas Llosa, y a la vez siento que esos son los que más me interesan, los que de alguna manera dejan un aprendizaje en mí, no de manera tan inmediata o tan técnica, ¿no? Porque para eso están los trabajos universitarios o las separatas típicas que te hacían leer, que querían que aprendas de una cosa leyendo esto, ¿no? Yo suelo aprender de una manera un poquito más ecléctica, un poquito más que venga por donde tenga que venir, y creo que el libro que lees y que te pega es porque tenía que llegar en ese momento, ¿no? O sea, me ha pasado que he descubierto libros que por ahí nunca pensé que fuera a descubrir porque de repente un amigo librero me dio un dato,
Por ejemplo, así conocí a Rubén Fonseca, que acaba de fallecer, un escritor brasilero, y me comí su obra, me pareció brutal, me pareció de una fuerza increíble y también me dejó algo. O, por ejemplo, conocí a John Fante, un escritor que recomendaba mucho Bukowski, por ahí no tan conocido, que también me sacó y me hizo entender el humor, el sarcasmo y la ironía de una manera brutal. Entonces, me es muy difícil clasificarlo, pero diría que los libros que me han enseñado en la actuación, para responder tu pregunta, son aquellos que no leí justamente para ese objetivo, sino que leí por otros motivos. ¿Podría señalar, o sea, de pronto que hubo libros que marcaron un antes y un después en tu vida? Dicen o suelen decir que justamente la buena literatura es aquella de la cual uno no sale ileso, ¿no? Que no es el mismo lector el que entró al inicio que el que sale de la Estoy de obra. ¿Cuáles acuerdo. podrían ser esos libros que a ti te marcaron y dijiste, manja? O sea, a partir de este momento, pues veo la vida de una manera distinta y esto va a influir definitivamente en mi carrera, en mi vida en general, pues. Sin duda, el que más me marcó fue Cartero, de Charles Bukowski, porque fue el primer libro que me hizo sentir comprendido en una época donde yo estaba muy incomprendido. Yo estaba metido en una clase de Derecho Tributario, en una carrera que odiaba, una materia que odiaba, como los tributos o Derecho Tributario, y me sentía totalmente aislado. Yo me acuerdo que estaba leyendo en ese momento una revista, probablemente sea la revista 11, que yo leía mucho, y una amiga mía dejó un libro ahí, que se sentaba a mi costado, La China Stete. El libro era Bukowski, Charles Bukowski Cartero. Le dije, préstamelo por leer algo, y lo destruí. En las 2 horas que era la clase lo terminé. Me dejó pasmado. Fue como, este tipo sentía la misma frustración que yo, pero al fin consiguió armar su propia vida y ponerle control a su propia vida. Entonces eso fue lo que a mí me jaló. Y a partir de ahí empecé a leer toda la obra de Bukowski, que me llevó a otros grandes escritores. Así que creo que ese libro cambió mucho. Después te mencionaría Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, te mencionaría Pregúntale al polvo de John Fante y te mencionaría Diario de un libertino de Rubén Fonseca. Y seguramente se me quedan algunos en el camino, como El guardián entre el centeno de Salinger, también un libro brutal. Pero generalmente los libros eran me agarraron en ese momento de frustración, de sensación que estaba perdido en la vida, y esos libros vinieron como a muy justos protagonistas, de alguna manera se sentían igual, ¿no? El protagonista de Cartel, el protagonista de Guardián del Centeno, los protagonistas, los personajes de Ribeiro de esa manera también abordaban ese tema, la marginalidad, así que para mí eran mis héroes, ¿no? Eran mis héroes. Bien, por ejemplo, algo que me ha pasado, usualmente cuando entrevisto a autores peruanos, sobre todo peruanos, es que me mencionan que de pronto Ribeiro, fuera del país, no es tan conocido como sí creo que en los últimos años se le ha dado la importancia real a Ribeiro, ¿no? Creo que es uno de los escritores más subvalorados que existen y eso es una pena inmensa. Desde tu punto de vista, y ya que lo has leído bastante por lo que veo, eres fan Ribeiro Lover, ¿cuál crees que es el motivo por el cual Ribeiro fuera del Perú no destacó o de repente no tuvo tanto éxito, no se le reconoce como debe? Y yo creo que, esa es una opinión muy personal, por marketing, por su propia necesidad de marketearse. O sea, yo soy un firme convencido que el marketing funciona en todas las áreas, y yo creo que Ribeiro realmente era un tipo con cierta manía, abatido por sus quehaceres diarios, se desprende una tristeza en sus libros que a algunos nos gusta tanto, pero creo que en su vida diaria probablemente no era un tipo que esté yendo pues a editoriales o que presentando cosas a concursos, no me lo imagino con el empuje de Vargas Llosa o de ni siquiera Bryce Echenique, me lo imagino él casi un paria, entonces yo creo que eso puede haber contribuido a que en algunos lugares no sea reconocido como tal, porque para mí, sobre todo como cuentista, es espectacular. O sea, para mí está incluso por arriba de grandes escritores argentinos que tienen muchos cuentos que a mí generalmente me dicen, o sea, me hablan maravillas de Cortázar, me hablan maravillas de Borges, por ahí Sábato tenía más novelas, pero los cuentos que yo veo de Ribeiro son un knockout, ¿no? No sé quién lo dijo, creo que Cortázar lo decía, que el cuento tenía que ser un knockout y la novela tenía que ser ganar por puntos, en una analogía pugilística. Entonces, para mí, él tuvo un mal marketing, tuvo una mala manera de tal vez, de repente no fue malo, sino que a él no le interesaba. Él vivía con poco, era un agregado cultural de la UNESCO. No sé, me lo imagino un tipo
que veía el éxito de una manera distinta como tal vez la vemos ahora, ¿no? Esa necesidad de reconocimiento, de dinero, de patrimonio, creo que él la veía de una manera mucho más pausada, más sosegada, y ahí también está su encanto, ¿no? Y fíjate qué piña que fue, digo piña porque creo que en sí hay siempre un aura sombría que rodea a los cuentos de Rivero y a sus personajes. El año en que muere es el año en el que gana un premio internacional y ese es el epílogo final de su vida, ¿no? Es muy El riveriano. Juan Rulfo, creo, ¿no? Efectivamente, gana el Juan Rulfo en el 93, y él muere en el 94, me parece, ¿no? Justo. Efectivamente, no, lo gana en el 94 y muere en el 94, a los meses, ¿no? Él viene prácticamente a morir a Lima, ¿no? Y quiere morir justamente, es curioso, ¿no? Que también muere justo al pie del acantilado, en un departamento barranquino, pegado al mar, ¿no? Y claro, fue, o sea, esa anécdota. Y estaba escribiendo un cuento que se llamaba Surf, me parece, cuando muere. Retomaba un poco la idea. Yo decía que siempre, bueno, a Ribeiro lo rodeaba este halo de mala suerte, y esa mala suerte incluso para la generación que le tocó, la generación literaria, narrativa y poética del Perú de los años 50 fue excepcional, pero excepcional. Pero me parece que salen un poco al final opacados porque esa generación crece un poco a la sombra de Vargas Llosa, ¿no? Mario Vargas Llosa, boom latinoamericano, García Márquez, Cortázar Fuentes, Donoso, estas figuras que se vuelven internacionales y crecen un poco a la sombra. Y siento que luego de los 80 más o menos, se empieza a retomar un poco el hilo sobre estos grandes escritores peruanos que surgieron en esa época, ¿no? Hablando de Vargas Llosa, hablando de Mario Vargas Llosa como tal, te une un parentesco a él y vi que creo que habías posteado una foto que no habías tenido la oportunidad de conocerlo hasta hace relativamente poco, siendo también el Llosa, ¿no? Sí, él es mi tío, uno de esos tíos que compartes apellido, pero tienes que sentarte en una conversación para recomponer el árbol genealógico y ver dónde están unidos. Conversación que tuvimos a raíz de que otro tío, también Llosa, que es más cercano a él que a mí, Luis Llosa, productor de novelas y ahora realizador de museos culturales holográficos, me convoca para hacer una grabación en el Museo de Arequipa, que se va a hacer una inauguración, y quería que yo actúe con él. Éramos Lucho Cáceres, Carlos Carlín y yo. Y por supuesto yo encantado acepté. Y conocí a Mario, le dije, oye, mi abuelo es tal, y me dijo, ah, sí, tu abuelo era mi primo, no sé qué. Llegamos a un punto en común, y yo ya había conocido a Vargas Llosa alguna vez por mi papá, porque mi papá participó en el Movimiento Libertad, donde él era la cabeza y el candidato a presidente, y siempre había escuchado de Vargas Llosa como una persona que tenía la libertad como máximo valor, como el nombre del partido. Y a mí eso me parecía muy admirable. Cuando leí su obra, me pareció más admirable todavía. Y cuando lo conocí me pareció un tipo divertido, simpático, muy inteligente, muy disciplinado. Y era gracioso porque él decía que yo tenía su nariz, la nariz de los Llosa es como media, o sea, media aguileña, un poquito hacia abajo al final. Encontramos muchos puntos en común. Y después he ido a Arequipa y he visto mi trabajo actoral en este museo holográfico y me ha sentado muy bien porque tuve la oportunidad de compartir con él un poco, se tomó un par de fotos con mis libros, que para mí fue, y me dijo, ah, publicidad, muy bien. O sea, creo que se portó como una persona muy amable, me dio mucho gusto cuando ganó el premio Nobel, y creo que después ha sido juzgado como con mucha ignorancia, con mucha mezquindad, porque creo que tenemos que ser orgullosos de que el premio Nobel de Literatura haya sido un peruano, ¿no? O sea, Argentina no tiene un premio Nobel de Literatura con todos los escritores grandes que tiene, y creo que la obra de Vargas Llosa habla por sí misma. Después sí, por supuesto, puede ser contradictorio, puede haber tenido una manera de conducir su vida hacia el final de la misma, tal vez criticable, pero ya creo que eso pertenece a otro ámbito que a mí personalmente no me interesa. Para mí es un crack, pero su manera de comunicar, de dar entrevistas siempre de frente, siempre claro, a raíz de que sabe que se pueden generar problemas, hace que me adhiera a su manera de ser, de vivir. Por ahí yo le preguntaba justo también a Renato, qué significaba haber crecido también con el apellido Cisneros, ¿no? Cisneros, asociado también pues a grandes nombres de la literatura, Llosa, Mario Vargas Llosa como referente. ¿Tenías referencias de él, o sea, antes de conocerlo? O sea, ¿qué fue saber que tenías como tío a Mario Vargas Llosa? La referencia era mi padre, ¿no? Que lo había entrevistado una vez en Londres, justo cuando gana el premio Príncipe de Asturias, me parece, y había trabajado con él en Libertad. Entonces mi referencia era esta persona que se está enfrentando a Fujimori. Esa fue mi referencia de muy chico.
Luego, cuando crezco y cuando desarrollo esta necesidad de los libros, digamos, reparo en que es un escritor, que es el escritor peruano más conocido, si quieres, y creo que empiezo a leerlo. Empiezo a leer La ciudad de los perros, La tía Julia y el escribidor, La casa verde, Ojos bonitos, cuadros feos, Quién mató a Palomino Molero, Elogio de la madrastra. Casi arraso con su obra. Los jefes y los cachorros, evidentemente, y ahí entiendo un poco su estructura, ¿no? El pez en el agua, un libro brutal. Creo que El pez en el agua es el libro que más define a la Vargas Llosa, que a mí me gustó, ¿no? Que escribía de una manera casi visceral, que estructuraba muy bien. O sea, es como que estuviera pensando hasta en el marketing cuando escribe. A mí me parece que eso lo hace tan exitoso, ¿no? Creo que está muy empapado de muchas cosas y por eso tiene una opinión tan válida o tan informada de la mayoría de ellas. Así que sí, Vargas Llosa de todas maneras está en mi sangre, ¿no? En mi sangre literaria, si lo quieres decir de alguna manera. Genial, Jesús. Genial. Mira, te agradezco enormemente por tu tiempo, por haber compartido, pese a que la conexión se ha caído en múltiples... Espero que lo puedas editar. No, sí, se va a editar, pero igual, o sea, me encantan este tipo de conversaciones. Más que entrevistas, yo siento que son conversaciones y creo que en tiempos de cuarentena viene bastante bien, ¿no? Charlar, disertar, hablar un poquito y sobre todo felicitarte, ¿no? Yo siento que a lo largo de tu carrera has hecho bastantes cosas, la mayoría te han salido bien, así que espero que sigas por ese camino y te sigo bastante en la banca, en el programa que tienes de entrevistas con una diversidad de panelistas y con este programa de libros, ¿no? Que siento que la continuidad que le des a esto pues va a ser bastante bueno, ¿no? Gracias a ti, Gianfranco, la verdad que le he pasado bien. Es raro que te hagan entrevistas sobre libros, así que cada vez que sale alguna a mí me motiva, me trato de hacerme un tiempo porque está bueno mostrar que por ahí la gente siempre se queda con el lado del famoso televisivo, ¿no? O sea, está bueno, pero yo creo que mucha gente debería no tener eso como un objetivo, sino el objetivo tiene que ser el camino es formarse, leer, trabajar, meter las narices por diferentes lugares. No llegar a ser famoso necesariamente es la meta, sino tiene que ser, creo yo, llegar a encontrar lo que te gusta y a nutrirte de diferentes cosas, ¿no? Yo tuve la suerte de poder hacerlo. La literatura, siempre digo, para mí ha sido de las cosas que más me han servido en la vida. Así que felicito esa iniciativa que tienes, espero que la sigas llevando a cabo y que puedas entrevistar a muchos otros escritores. Yo la verdad me siento un escritor a medias todavía porque no soy tan disciplinado, pero espero volver a la literatura pronto. Les agradezco a todas las personas que se han conectado a esta entrevista. Sale el día viernes por YouTube, probablemente también salga en Facebook Live el lunes de la siguiente semana y con nosotros será hasta una siguiente sesión de El Buen Librero en Cuarentena. Nos vemos.